Que Dios te siga bendiciendo, mi querido hermano y hermana, el querido hermano que nos ves por internet, allá en otros países. Damos gracias a Dios por este medio que es tan importante para llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Soy el Ministerio Pedro Rodríguez Hernández de Marbella, del Ministerio Palabra de Vida Eterna, y hoy pues estamos aquí reunidos un grupo de hermanos, pero también queremos llegar a tu casa, a tu familia, a tu problema y a tus necesidades. Estamos en la presencia de Dios y yo sé que Dios te va a hablar a tu corazón hoy. Mi querido hermano, yo pregunto a Dios siempre qué puedo predicar, Señor, porque yo no quiero ser rutinario. No, y para un predicador es difícil predicar 2 veces en semana porque tiene que buscar la dirección del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo me ha vuelto a hablar hoy. Me habló ayer. Yo estaba muy preocupado porque no tenía nada que compartir con nadie. Y el Espíritu Santo, en un momento que le pregunté, me trajo una revelación que Él me dio hace cerca de 8 años. Y como no quiero ser rebelde a la visión celestial, voy a predicar hoy un mensaje acerca de las 7 columnas de la sabiduría, que es una revelación del Espíritu Santo, que quiero que tú lo entiendas. Y te voy a decir una cosa, tú no te puedes ni imaginar lo cabezón que yo soy cuando Dios me da algo. Yo sé que el pueblo está no siempre receptor de las revelaciones de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene un tesoro aquí que es la Biblia y raramente la leemos. Por tanto, nos cuesta mucho leer la palabra de Dios y no solamente leerla, sino asumirla y tenerla en nuestra vida. Pero cuando Dios me reveló esta revelación, estaba yo leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 1, y dice la palabra de Dios: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Vamos a analizar esto aquí. Vamos a analizarlo porque es muy importante comenzar analizando las cosas, hermano. Voy a decirte una cosa. Con todo mi cariño, con todo mi amor, con todo mi respeto, pero todo aquel que no tenga victoria en su vida está fracasado. Por lo menos hasta hoy. A lo mejor en tu rato te vas a ir dando saltos. Pero tenemos que hacer un análisis. Como dijo el salmista David: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ay, qué bueno. Esa palabra es muy importante porque nosotros no somos gente de la calle. Somos gente de Cristo. Somos comprados por sangre. Somos hijos de Dios. A excepción de Joaquín, que es el único perfecto que hay aquí, ya los demás somos todos imperfectos. No, es una broma de Joaquín. Quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, que somos gente sincera. Somos gente verdadera. Porque los hijos de Dios somos gente sincera y verdadera. ¿Fallamos? Claro que fallamos. ¿Hemos fallado muchas veces? Sí, hemos fallado. ¿Fallaremos? Quizás fallaremos también en el futuro. Pero no obstante, la misericordia y la sangre de Cristo, siempre y cuando nosotros no pisoteemos la sangre del Hijo de Dios, Dios nos va a proveer del perdón. Porque la palabra de Dios, la sangre de Cristo siempre está presta para perdonar cuando un hijo de Dios se le cae. Porque Dios es el mejor de los padres. Pero tenemos que tener cuidado de no desviarnos a abusar de la misericordia de Dios y apartarnos a caminos inadecuados que nos llevarán a la ruina. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado en ese área. El Señor, yo leía, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Vamos a ver qué es la sabiduría. Que seguramente ustedes sois gente que está expuesta en la palabra. Sabréis que la sabiduría en la Biblia refiere a Cristo. La sabiduría es Cristo. Eso no tiene ninguna mala explicación. Creo que todos los que me están escuchando ahí sabrán que la sabiduría es Cristo. Y dice, la sabiduría edificó su casa. Y yo creo que tampoco les voy a sorprender a decir que la casa de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Pablo lo dijo muy claramente: vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. Por tanto, la casa de Cristo es el conjunto de los cristianos en la faz de la tierra que se multiplica en las ciudades. Porque yo siempre he predicado que en Marbella nada más que hay una iglesia. Hay muchas congregaciones, pero hay una iglesia. ¿Por qué?
porque la iglesia de Cristo somos todos los que estamos redimidos por la sangre del Señor. Ahora bien, unos se reúnen en casa porque están enfermos, porque yo conozco hermanitos que quizás lo hemos olvidado muchas veces, hermanito Rashid, Zaha, son hermanitos que se reúnen en casa, están enfermos, no pueden salir de la cama, pero son iglesia de Cristo como yo. Amén. Por tanto, tenemos que entender estos principios cristianos. Hay hermanas, por ejemplo, como la hermana Tere, ella no puede venir, que tiene la cadera mal, está en su casa, pero es iglesia de Cristo. Por tanto, todos los cristianos en la faz de Marbella formamos la iglesia de Cristo. Luego cada uno se reúne en una congregación, una casa, un hogar, como puede. Entonces entendemos que la casa que edificó la sabiduría es la iglesia. Y tercer punto, dice, labró sus 7 columnas. Yo, mi querido hermano, mi querida hermana, he leído tantas veces esta palabra, he leído tantas veces Proverbios, pero cuando la palabra de Dios, yo estoy leyendo en relación a las 7 columnas, mi mente y mi corazón estaban sin saber qué ocurría. Pero queremos entender que dentro de la palabra de Dios hay lo que se llama el espíritu de la palabra de Dios. Amén. De vez en cuando tenemos que entender lo que no entendemos porque el Espíritu nos revela el significado de la palabra. Y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, ¿pero entiendes cuáles son las 7 columnas? Yo me quedé atónito porque oí la voz de Dios hablar a mi mente. Y yo le dije, Señor, no. Y entonces el Espíritu Santo empezó. Primera columna, temor de Dios. Segunda columna, obediencia. Tercera columna, restauración. La podéis ir leyendo aquí atrás. Cuarta columna, orden. Quinta columna, oración. Sexta columna, y ahí me quedé parado, porque no escuchaba. Y yo dije, Señor, ¿cuál es la sexta? Y me dijo el Espíritu Santo clarito a mi mente, congregación. Y me dijo automáticamente, y la séptima es amor. Ay. Yo recibí una tremenda alegría. Ay, bueno. Yo pensé, oh, he recibido una revelación. Todos los días nos recibimos revelaciones de Dios, revelaciones de la palabra. Y yo pensé, voy a escribir un libro con algo que viene de Dios, que no es mío. Porque si yo aporto una opinión más, pues mire usted, no es mucho más. Pero una revelación del Espíritu Santo para mí era muy importante, lo es. Y claro, como sabemos que la palabra de Dios se predica y nosotros los cristianos somos a veces cerraditos, y yo estoy seguro, y no voy a señalar a nadie ahora, pero estoy seguro, hemos vendido muchos libros y hemos regalado muchos libros también, pero mucha gente no lo ha leído. Yo he preguntado a hermanos, oye hermanos, ¿qué tal el libro? Ah, mira, que no puedo, que no he podido, que no lo he leído. Y yo sé que mucha gente no lo ha leído. Pero no es porque no creo que no quieran despreciar la palabra de Dios, sino más bien creo que es por el estado espiritual de cada uno, que la iglesia tiene un estado de poca gana de leer, porque a veces se pasan los días sin leer la Biblia, o no es verdad lo que digo. Día y día. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que, claro, cuando tú te pasas día y día sin leer la palabra, tu organismo espiritual se debilita, te vienes abajo. Amén. Cuando tú comes, tú te pones arriba. Porque el alimento espiritual del cristiano es la palabra de Dios. Y si a la palabra de Dios no le hacemos tanto caso, imagínate tú cómo va a un libro cualquiera. Va. Esta palabra de las 7 las 7 columnas de la sabiduría refiere a una vida. La casa refiere a una vida, refiere a una familia y refiere a la iglesia. Tiene 3 referencias. Así el Señor me mostraba que cuando el Señor edifica su casa, está edificando la casa de Paco. La casa es su persona. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Ya hemos hablado mucho y hablo mucho acerca de qué es realmente la iglesia de Cristo, pero como en las 7 columnas de la sabiduría una es congregación, entonces hablaré claramente acerca de qué es la iglesia de Cristo. Porque mucha gente se cree que la iglesia es los locales, y no es verdad.
Yo puedo demostrarlo bíblicamente, con un texto, no con 50 textos bíblicos. Y eso lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer. ¿Sabes lo que me ha dicho el Señor antes de llegar aquí? Háblale y háblales claro. Y yo digo, Señor, tú sabes que yo soy claro en mi expresión. Y el Señor me ha dicho, no tengas miedo, tú pelea contra ellos. Y voy a pelear contra todo el que se levante contra la verdad de Dios. Porque yo predico el evangelio verdadero, fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. Yo no predico ideas propias. Amén. Que tú tengas claro que Pedro Rodríguez puede ser más bueno o más malo, pero Pedro Rodríguez predica el evangelio verdadero. Porque tuve un maestro el cual me dio muy buena comida. Amén. Hermano Helge. Amén. Y yo creo que cuando yo hable del hermano Helge, ¿quién va a dudar de su ministerio tan hermoso que tenía? Bueno, la Angelina estaba un poco enamorada de su ministerio. Amén. Él amaba, ella y muchos de ustedes amaban mucho a Helge. Amén. ¿Qué le voy a decir, hermana Melli? Amén. Dice la Biblia que al que honra, honra. A la hermana Melli, ¿sabéis quién es esta señora? Amén. Esta señora es una señora que cuando el evangelio se empezó a predicar aquí en España, ella abrió su casa. Diga. A Helge. A Helge, claro, y a todos los pastores que venían. Y no quiero sacarle los colores ahora, pero yo sé que ella se iba a la tienda a comprar comida sin tener dinero para darle a los pastores y para darle de comer a la gente. Yo lo sé. Por tanto, yo no se me cae la cara de vergüenza, porque yo honro a los que honran a Dios. Amén. Entonces, esta señora que está aquí al lado ya merece por sus canas el respeto de la iglesia, por supuesto. Y los jóvenes tienen que mirar a ver por qué esta mujer está aquí después de tantos años sirviendo a Cristo. Después de tantos años está todavía ahí al pie del cañón, sirviendo a Dios, lo cual nos hace sentir honra por los ancianos del pueblo de Dios. Honra, dice la Biblia, al que honra, honra. Amén. Y la gloria para Dios. Amén. Por tanto, hemos dicho que la casa son vidas, familias e iglesias. Porque la iglesia se comporta de familias. ¿Vale? Estamos ahí empezando en la línea esta tan interesante. Después de hoy voy a hablar solamente del fundamento. Voy a hablar del fundamento. Voy a explicar por qué. ¿Por qué tengo que hablar del fundamento a gente que lleva ya tantos años en Cristo? ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta cómo está el pueblo de Dios, nos pasa como a Pablo en el capítulo 6 de Hebreos. Debiendo de ser ya maestros, se os tiene que volver a enseñar otra vez cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Mire, los testigos de Jehová son como máquinas. Le mete el pensamiento y van predicando por las calles. A los evangélicos se les dice, oye, mira, y no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Mira, nos hemos hecho muy vagos. Y cuando yo veo, mira, vidas caídas, familias caídas, iglesias caídas, entonces yo digo, algo no hemos hecho bien los pastores. No hemos fundamentado bien. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos fundamentado bien? Te digo una cosa, hermano. No te preocupes, tú puedes decir, yo soy el culpable. Dígalo, no importa. Porque los pastores, aunque queramos escurrirnos, la palabra de Dios dice que cuando Daniel, cuando Nehemías, ¿sabes tú lo que decían ellos? Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nos hemos comportado deslealmente. Y no lo hemos hecho bien. Por tanto, los pastores se ponían en cabeza para decirle a Dios y al pueblo, nosotros no lo hemos hecho bien. Yo no sé cuánta culpa tienen los pastores y cuánta culpa tienen las ovejas. Porque también las ovejas tenéis culpa. Hemos hecho mucho trabajo, pero tampoco hemos sido tan sabios, tampoco hemos sido tan bien. Por tanto, hermanos, voy a ir al por qué las casas se caen. Y hemos hablado de poner un fundamento ahora. Porque mire, es lo que decía el hermano José antes. Señor, porque nos pongamos más guapos, más feos, vengamos con una apariencia, tengamos nombre de pastor o de pastor, o de lo que sea, no vale para nada. Lo que vale es nuestra vida con Dios, de cada uno de ustedes, nuestra actualización con Dios, de cada uno de ustedes, que es lo único que Dios mira. Porque yo yo llevo casi 40 años en el Evangelio, casi 40 años, desde el año 61. 40 años son muchos años en el Evangelio, ¿eh? ¿Y sabe usted qué pasa? Que si yo no estoy renovado al día, las aguas pasadas ya no mueven los molinos. Por tanto, lo que yo hice
A lo mejor el Señor lo tiene escrito en el libro de la vida, lo tiene todo escrito, para que cuando yo llegue a la gloria me ponga alguna diademilla por ahí. Por mi trabajo, por mi lucha, por mi batalla, por mis cosas. Pero si yo no estoy actualizado hoy para Dios, no vale nada. Voy a decirte una cosa. Este vídeo se va a llamar La crisis mundial y la respuesta de Dios. La crisis mundial y la respuesta de Dios. Tú sabes cuál es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios eres tú. Tú eres la respuesta de Dios para el mundo. Pero ahora vamos a ver, porque la respuesta de Dios es que tú tienes que tener un buen fundamento en tu vida. Y vamos a buscar la palabra fundamento ahora. Vamos a ir primero a la palabra de Dios. Vamos a leer aquí un poquito. Vamos a ir a Lucas. ¿Tenéis Biblia? Comprarte una. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la palabra? ¿No te acuerdas cuando íbamos con la Biblia aquí muy contentos por las calles cuando éramos jóvenes? Ya no lo hacemos, ¿no? Pues la cosa no está bien. Voy a leer así. Y creo que te va a tocar la palabra de Dios hoy, porque esto no es palabra de Pedro, es palabra de Dios. Mira, dice la Biblia: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Lucas capítulo 6, verso 46. Y está escrito también en Mateo 7, 24, pero voy a tocar los dos porque uno hace una cosa y omite o añade. Por tanto, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo mando? Amén. Ya nada más que si Dios me dice a mí eso, yo ya me echo a temblar. ¿Vale? A temblar. ¿Por qué me llamáis Señor? Y todo esto viene predecido de un diálogo que Cristo tenía con el pueblo. Y empieza un poquito antes diciendo: por su fruto los conoceréis. Y dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, y no es mal árbol el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno que narra la historia de ti y de mí, porque tú y yo tenemos un hombre bueno y un hombre malo. Un hombre interior y un hombre exterior. Ya hemos hablado acerca de Pablo, cuando decía la lucha que tenía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Etcétera. Pablo narraba que a pesar de todo él también tenía una lucha. Por eso él dijo en la palabra: no sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo sea eliminado. Por tanto, Pablo también tenía un cierto temor de ser eliminado. Y dice la palabra: el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, Jesucristo se está dirigiendo a un pueblo que no daba buen fruto. Y como no daba buen fruto y estaba dándole una parábola, después le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo mando? Por tanto, no podemos llamar a Jesús Señor y no hacer lo que Él nos manda. Y en relación a tantas vidas rotas, tantas vidas, no solamente ovejas, también pastores, también obreros, también obreras, también mujeres de Dios, de toda la honra que tú quieras. Porque como dice la palabra de Dios, no hay nadie que haga el bien y nunca peque. Por tanto, a lo largo de nuestro peregrinar, a veces se cruzan en nuestro camino situaciones que nos llevan a la derrota si nosotros no tenemos una firmeza lo suficientemente fuerte para decirle no al pecado o a la circunstancia. La Biblia nos habla de hombres hombres que tenían un corazón conforme al corazón de Dios y cometieron graves fallos de adulterio y de asesinato. Ustedes saben la Biblia, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Que no era buen hombre ese hombre. Hombre, si era un hombre que tenía el corazoncito como el corazoncito de Dios. Pero en un momento de su vida, él que tenía que estar en la guerra, se quedó en el palacio. Y cuando nos quedamos en el palacio, hermano, hermana, las cosas van mal.
porque en el palacio nos relajamos mucho. Por tanto, no te vayas de la guerra, no te quites de la guerra, porque cuando estás en palacio las cosas se ponen feas. Qué bueno. Amén. Qué bueno. Amén. Por tanto, dice la palabra. Después de esto, de decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice la palabra. Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre, a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos y tempestades y no tiró la casa, porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que oyó y no me obedeció, le compararé a un hombre, una mujer insensata que edificó su casa sobre arena sin fundamento. Vinieron vientos y tempestades, tiró la casa y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a analizar un poquito la palabra, porque aquí está, miren, nosotros estamos ahora mismo en una crisis mundial. Tú no te puedes ni imaginar lo que viene. No. Aunque lo digan los profetas, aunque lo diga la palabra, aunque lo digan los hombres de este mundo, pero lo que viene es mucho más grave de lo que tú te imaginas. Y te digo una cosa, mi querida hermana, mi querido hermano, nos tiene que coger bien arraigados en la roca, con mucha fuerza en Cristo, porque el zarandeo que va a dar la humanidad, el zarandeo que va a venir, de hambre, de guerra, de problemas, de persecuciones, de líos. Y escucho a varias ancianas, Padre, líbrame de esto y llévame corriendo en el arrebatamiento. Arrebatamiento. Claro que no queremos esa guerra nosotros, pero te digo una cosa, mi querido hermano, nos ha tocado vivirlo. De aquí a 8 o 10 años la situación se va a poner tan agravada en el mundo que como nosotros no tengamos firmeza y firmamento. Y te voy a decir una cosa, muchos de los cristianos en la faz de la tierra, pastores, músicos, obreros, que están caídos hoy, no han sido porque hayan venido vientos y tempestades fuertes. Los vientos y las tempestades fuertes van a venir ahora. Por tanto, si antes nos han tirado, a ver qué pasa ahora. Si en un zarandeo hacia la iglesia han caído por todos lados un montón de cristianos de muchos años, y yo creo que sinceros y sinceras, sin embargo, lo que viene es terrible y va a zarandear de nuevo. Y como nos coja con poquita fuerza, te aseguro que vamos de pique, vamos a caer, vamos a la ruina. Afortunadamente Dios no nos dice las cosas de golpe para que no nos asustemos. Pero si yo te hubiese cogido a ti y te hubiera dicho, Belli, en febrero, viene una a la tierra, viene un virus. ¿Qué decía a mí? No hay mucho. Ah, bueno, a Marilú. Viene una a la pero Marilú es compañera mía, ella sabe muy bien. Ella me ayuda. Ella dice, porque ella viene todos los días a informarme. Mira lo que viene. Yo tengo algunos que me informan. Entonces, si yo hubiese dicho a ustedes, hermano, viene una muy fuerte en febrero, seguramente me hubiera dicho, no pasa nada. Pero ha venido. En un mes nos hemos vuelto locos. En un mes se ha vuelto loco el mundo. Las potencias más grandes se han asustado. Miles de personas están muriendo. Miles de personas han muerto en nuestro país. Y todo el mundo, especialmente los cristianos, van asustados. Me encontré a un hermano el otro día que siempre que me ve por la calle me quiere convertir al judaísmo. Y hermano, porque el eterno. Y yo decía, bueno, vale, pero yo tengo al eterno en mi vida, Sí, el eterno, no sé qué. Y el otro día lo veo de venir y me hace así, me saluda. Digo, ¿quién eres? Con una máscara, con otra máscara debajo, con otra máscara, casi con un traje de buzo. Yo lo veo así y le digo, ¿tú quién eres? Yo soy tal, me dice. Y le digo, ¿y dónde está el eterno? Porque me dice, tú no llevas mascarilla. Digo, yo no tengo miedo, Dios me ha dado tranquilidad desde el principio. Solamente me pongo la mascarilla para ir un ratito a Mercadona. Pero yo no tengo miedo, yo no es que sea más valiente que tú. Es que simplemente Dios me ha hecho así, hermano. Pero ya me aproveché. Tienes que ponerte una mascarilla, tienes que ponerte. Y le digo, ¿tú no ves mi mascarilla? No. Fe, yo tengo fe.
Y cuando se iba así con las caretas puestas, yo le dije, ¿dónde está el Eterno? ¡Pum! Y salió corriendo. Porque a veces tenemos un eterno de teoría, que lo queremos imponer a la gente el eterno, y resulta que el eterno no tiene fuerza ni para cuidar nuestra vida, ni para cuidar nuestra vida. ¿Quién va a tocar a un hijo de Dios? Si dice la Biblia, el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Por tanto, ¿por qué estamos aquí nosotros hoy? Por la pura misericordia de Dios. ¿Tú crees que tú mereces estar aquí? No. ¿Tú crees que yo lo merezco? No. Yo lo tengo claro. Cada día que me levanto le digo, gracias, un regalito más hoy. Me ha dado un día más. Me ha dado otro día más. Y otro día más. Digo, pues entonces me voy a hacer mi trabajo para que tú me guardes coronita y me ponga cositas en la cabeza cuando yo llegue a tu presencia. Y digo, ay, voy a visitar a las hermanas, a los hermanos. Venga, voy a visitar a los que estén por ahí malamente. Vamos a darle de comer a los que... Ayer estuvimos dando de comer a personas aquí. Y cuando yo me iba, vino a mi mente. Tuve hambre y me diste de comer. Me dio una alegría. Digo, Señor, gracias, estamos haciendo algo útil. Porque estamos dando de comer. Porque los cristianos somos la respuesta al mundo. No podemos estar toda la vida, desde que somos pequeños en Cristo hasta que somos viejos, demandando como la sanguijuela. Dame, dame. No, nosotros tenemos que funcionar. Somos la respuesta. Somos el pueblo de Dios. Y no podemos estar toda la vida demandando atención para nosotros. Deberíamos de estar funcionando. El pueblo de Dios debería estar funcionando en toda la faz de la tierra. Amén. Por tanto, aquel que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, le vinieron los vientos, las tempestades y no la tiró la casa. Por tanto, yo me gustaría, con todo mi cariño, a todos los hermanos que me escuchan por internet, si se te ha caído tu vida, si se te ha caído tu casa, si se te ha caído tu familia, es que no tiene buen fundamento. Porque la promesa de Dios dice, la promesa de Dios, que el que oye la palabra y la obedece, los vientos y las tempestades no tirarán su casa. Por tanto, plantéate que tu vida no está bien fundamentada en la roca que es Cristo. Y dice la Biblia, aquel que oyó y no obedeció, edificó su casa sobre arena sin fundamento. ¿Y qué es arena? Arena es roca molida. Y yo recuerdo la voz de mi pastor Helge, nuestro pastor. Él decía, la arena representa algo que parece roca, pero no es roca. Arena es roca molida y representa vidas religiosas. No son vidas verdaderas, son vidas religiosas. Por tanto, llevamos muchos años perteneciendo. ¿De dónde? Yo soy de la religión evangélica. Y el otro de la Testigo de Jehová. Y el otro de los mormones. No, no. Este no es el fundamento que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el fundamento? Vamos a leerlo ahora, vamos a leerlo. Amén. Por tanto, hermano, cuando resulta que Dios dice que el que edifica su casa sobre la roca, los vientos y las tempestades no tiran la casa y así te la ha tirado, hay un problema. ¿Y qué queremos ahora? ¿Condenarte? No, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar, pero sí advertirte de que tú puedas ahora, poner fundamento sólido en tu vida, por si cuando venga el temporal otra vez, a mí me coja firme, a mí me coja fuerte. Porque dice la Biblia, y fue grande la ruina de esa casa. Fue grande la ruina de esa casa. Y a mí me da mucha pena, yo veo hermanitas, como la hermana Encarnación, me da mucha pena porque le ha dado un ictus doble, no puede hablar, no se puede mover, y eso es doloroso para mí, para todos. Y cuando hay una desgracia de un hermano, también hay desgracia para nosotros. Todo lo que pase mal al pueblo de Dios nos afecta a nosotros. Y si no, es que no tenemos corazoncito. No tenemos corazoncito. Pero si tenemos corazoncito, cuando yo me entere que un hermano o una hermana le ha pasado algo, a mí me tiene que doler. ¿Sabes por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Y el miembro del cuerpo. No sé si tú eres un dedo o el gordo, pero tú estás ahí arraigado en el cuerpo. Amén. Amén. Vale, entonces vamos a seguir. Vamos a ir brevemente a 1 Corintios capítulo 2, 3. Vamos a ir, porque vamos a ver el fundamento que tenemos que edificar. Amén. Dice la palabra.
Voy a leer un poquito, si me permiten voy a leer un poquito, porque es importante, hermano, que cuando yo digo que el Espíritu Santo me ha revelado algo, entendamos por la palabra que es posible la revelación de la palabra. Revelación dentro de la palabra significa revelación, el espíritu de la palabra. Porque la palabra de Dios dice que cuando la letra mata, pero el espíritu vivifica. Por tanto, cuando tú das palabra que no lleva espíritu, mata. Pero cuando tú das palabra que lleva espíritu, vivifica. Amén. Por tanto, dice así. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Vamos a leer un poquito la palabra, un poquito. Sin embargo, dice la palabra, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por una regla natural y general, casi todos los que estamos aquí ya teníamos que tener madurez. Porque años tenemos. Tiempo tenemos de que Dios haya trabajado en nuestras vidas. Claro que tenemos tiempo. Y llevamos ya muchos años pegados al maestro. Y dice así, a los que han alcanzado madurez. Y la sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor, etc. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Verso 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Amén. Sigue. Pero Dios nos la reveló. Escúcheme la palabra. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por tanto, Qué bueno. hay gente que dice, no, si la palabra ya está revelada. No, la palabra tiene profundidad, perdón. Tiene espíritu. Y dice aquí, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu es, todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Sigo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que mora en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos ha concedido lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabra enseñada con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Que es la palabra de Dios la que está hablando, ¿eh? Pero el hombre natural, vamos a ir al hombre natural, dice aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pues tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Que nuestro hombre natural no quiera llevar la rienda de nuestra vida. El hombre no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, dice la Biblia, juzga todas las cosas. Pero él no ha juzgado de nadie. Y sigue más abajo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Mire como Pablo está diciendo a los cristianos que no les puede hablar como a espirituales. Capítulo 3, estamos en el capítulo 3, ¿vale? No pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjate tú que ya eran cristianos de muchos años. Y Pablo les dice como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, etc. Y sigue la palabra. Pero vamos a ir a lo que más nos interesa aquí. Dios plantea, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios, que representa la aportación de cada ministerio a las personas. Está bien. Pero dice más la palabra. Porque nosotros somos colaboradores, vamos a un verso antes, y el que planta ni el que riega es una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Noten que ustedes, los cristianos, sois un edificio. No es un edificio de piedra, es un edificio de personas.
y sois una labranza, también dice la palabra. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Amén. Pablo era el perito arquitecto. Puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire, dice Pablo, advierte, mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Pero mire, el fundamento no es la obra Buenas Nuevas, ni Palabra de Vida Eterna, ni el pastor, ni el otro, ni el anciano, ni las figuras que están en internet. No, ese no es el fundamento. Ni las buenas obras, ni nada. El fundamento es Jesucristo. Amén. Por tanto, tú tienes que otra vez volver al fundamento. Porque si leemos esta palabra, dice, aquel que oye mi palabra y la hace. Por tanto, es Jesucristo y la obediencia. Jesucristo y la obediencia. Pero si yo digo, no, si yo estoy con Jesucristo, pero no hago la palabra de Dios, no vale para nada. No vale para nada. Porque la condición es, aquel que oye mi palabra la obedece y la hace, le compararé a un hombre prudente. Pero si no la hace, ¿y qué es lo que pasa con el pueblo de Dios? Ya hablaremos sobre la obediencia, porque en las 7 columnas, una es obediencia. Pero simplemente te paso de un sitio a otro para que tú entiendas que el fundamento es Jesucristo y la palabra, porque Él es la palabra también. Amén. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, ya está, ¿no? Ya está. Madera, heno, hojarasca. Por tanto, podemos edificar. Yo he dicho en mi libro, los que hayan leído algo, que las 7 columnas son oro. Son oro. Las verdades de la palabra son plata y son piedras preciosas. Eso es matemático. Eso no creo que tengamos ninguna duda, ¿no? Pero también se puede edificar madera, heno y hojarasca. ¿Y eso qué es? Yo he puesto un poquito aquí en una expresión. Madera, heno, hojarasca, pues podemos decir que es religiosidad, humanismo, tradiciones, costumbres, porque hay muchas costumbres en nosotros. Porque nosotros muchas veces no supamos de la palabra. Si alguien nos dice, oye, blanco, pues ya te queda toda la vida con blanco. Pero dice la Biblia que los cristianos de Antioquía eran más nobles y escudriñaban en las escrituras y lo que se le decía era la verdad. Por tanto, un cristiano que se le diga blanco tiene que decir, dime dónde está escrito, hermano, para que yo pueda creerte. Porque a lo mejor yo te puedo engañar. Yo te puedo engañar. Pero no engañarte voluntariamente, engañarte porque yo mismo te he engañado. Por tanto, la madera, el heno, la hojarasca, eso también se edifica a los cristianos. Entonces te digo una cosa, dice la Biblia, la obra de cada uno, escúchame bien, la obra de cada uno, el fuego la probará. Y te digo una cosa, el fuego ha quemado mucho, el fuego ha quemado mucho, ha quemado vidas, ha quemado familias, seguramente, y ha quemado congregaciones. ¿Sabes por qué? Porque estaban edificadas con madera, heno y hojarasca. No había la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Entonces, ¿qué hacemos con las columnas? La sabiduría Cristo edificó tu casa, las columnas no sirven para nada. No, las columnas es la que sostiene nuestra vida. Con el fundamento, la base que es Cristo Jesús. Por tanto, si tú lees el libro que yo escribí, un libro más escrito, no es así, porque la palabra de Dios es para asimilarla, comerla, que forme vida en mi vida. Y cuando yo sea un hombre temeroso de Dios, con una columna de temor de Dios, tú dices, hermano, no se va a apartar del camino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es bueno? No. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Teme a Dios. Por tanto, como yo temo a Dios y temo las consecuencias que puedan venir a mi vida, ¿sabes por qué yo te respeto a ti? ¿Sabes por qué yo no te quiero fallar a ti? Porque yo no le quiero fallar a Dios. Si yo solamente quisiera ser honroso con ustedes y no tuviera temor de Dios, os fallaría completamente. Yo he dicho que la garantía de que un hombre respeta a su mujer
es porque tengo temor de Dios. La garantía de que una mujer respete es porque tiene temor de Dios. Porque nuestro temor no es al hombre, ni al pastor, es a Cristo, es a Dios. Qué bueno. Amén. Amén. Por tanto, no vamos a titubear aquí. Aquí no hemos venido a ponerte un parchecito caliente para que tú te vayas a seguir con tu madera, tu heno y tu hojarasca. Aquí hemos venido a edificar con Cristo las 7 columnas de la sabiduría. Y ahora estamos nada más que en la base, ¿eh? Estamos en la base, el fundamento que es Cristo. Amén. Por tanto, las costumbres, la religiosidad, el humanismo, las tradiciones que vienen de atrás. Yo he corregido muchas cosas en mi vida. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Yo he corregido muchas cosas en mi vida. Porque yo, ustedes me conocen, cuando yo era más evangelista nato, yo excusaba a los mayores, los pastores viejos, los pastores mayores, muchos pastores de Filadelfia. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y yo decía, amén. Cuando yo he ido para adelante, digo, ¿casa de Dios? ¿Qué es casa de Dios? Dice Pablo, vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Y esto es puerta del cielo? No. Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Por tanto, tuve que decir no a esa, ya no le digo amén a esas cosas. Porque claro, un culto de mucho alboroto, los hermanos, esto es casa de Dios. Y yo, que esta es la casa de Dios, aquí vive Dios. ¿En qué habitación vive Dios? A ver, ¿dónde vive Dios? Paco, ¿dónde vive Dios aquí? Dios está aquí, pero no vive aquí. Dios está en tu espíritu. Dios está aquí fuera también, porque también está fuera, controlando. Porque dice la Biblia, donde varios se reunieren en mi nombre, ahí estaré yo en medio. Amén. ¿Y dónde está Jesucristo? Yo no lo veo. Aquí no está Jesucristo. No está. Aquí no está. Qué bueno. Voy a ver dónde está. Dice que está a la derecha del Padre. Ay, santo. A la derecha del Padre. ¿Y el Padre dónde está? El Padre está en su trono. Y el Hijo a la derecha. Entonces, ¿quién está aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Amén. Que si queremos entrar en más profundidad, decimos que es el Padre y el Hijo también. Amén. No vamos a quitarle la divinidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Y en él está representado el Hijo y el Padre. Pero si hablamos de las 3 personas, estamos diciendo que las 3 personas, 2 están arriba y 1 está abajo. Ay, qué bueno. Esa es la verdad de Dios. Amén. Amén. Porque lo dice la palabra. Gloria a Dios. Por tanto, mi querido hermano, mi querida hermana, vamos en futuras prédicas, no vamos a seguir muy largo ya porque no queremos que el vídeo tampoco largue mucho, vamos a tener un poquito de alabanza, pero te digo una cosa, tienes que volver a poner un buen fundamento en tu vida, porque no puedes poner fundamento aprovechando tu propia derrota, tu propia caída, tu propia circunstancia. Tienes que decir, ahora he aprendido, yo no voy a volver atrás. Los cristianos no debemos de tener cuidado, hermano. Aquí no habemos ninguno que es mejor que otro, cuidado, todos partimos de la misma base, de la misma naturaleza, de la misma posibilidad de fracasar. Ninguno puede levantar su voz delante de Dios ni gastarse hacia el cielo de que sea mejor que otro. Esto no puede existir en nuestra vida. Es más, dice la palabra de Dios que consideremos al otro como superior. Por tanto, eso está en los corazones. Ni con un hermano que haya caído hace 5 días podemos mirarlo con ojos distintos. Porque no soy yo que perdona. No es mi sangre que perdona. Es la sangre del Cristo, del ungido, de Dios, que cuando quita el pecado lo lanza al mar del olvido y no se acuerda más. Pero ¿sabe lo que pasa? Que los hombres sí se acuerdan. Los hombres te miran, ahí va ese hombre, ahí va esa hombre. ¿Y qué le pasó? Es que hace 30 años cometió un fallo. Anda, cometió un fallo hace 30 años, ¿verdad? Y la sangre de Cristo no tiene poder para limpiar el alma de ese hombre o de esa mujer. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Qué cristianismo hablamos? Si cuando Dios perdona a un hombre o una mujer, ya nadie tiene derecho a mirarlo siquiera. No hay derecho. ¿O es que acaso tú eres mía o tú eres mío? ¿Tú no eres de Cristo? El que te perdona no es Dios. ¿Quién soy yo para recordar tu pecado?
si Dios lo echó en el mar del olvido? ¿Qué hago yo pescando en el mar del olvido? ¿Qué hago yo pescando? Sí, hermano, doy un toque de atención al mundo entero, porque cuando un cristiano cae, un pastor cae, una oveja cae, ¿sabes qué pasa? Si matan un perro, le llaman de por vida mataperro. Y él no es justo. No es justo. No es justo que llamen a una persona siendo limpia, sucia. ¿Cometió fallos? Levánteme una mano a ver quién no ha cometido un fallo aquí. Y el que esté libre de culpa, lance la primera piedra. ¡Láncela! ¿O es que tú vales más que Dios? ¿O es que tú tienes más poderío que Cristo? ¿O es que la sangre de Cristo no la ministra Él, no la derramó Él por ti y por mí? Por tanto, mi querido hermano, no te sientas condenado, sino intenta luchar con Dios cada día para que el Espíritu de Dios te vaya restaurando, fortaleciendo, alentando. Y si los cristianos o las cristianas te miran y ven cosas feas en ti o te ven mal, que vayan al oculista y desen un colirio, porque hay un colirio de Dios santo que está escrito en su palabra. Amén. Por tanto, hermano, ya ahora voy a dejar con el fundamento nada más. Hemos leído esto, hemos leído que el fundamento verdadero es Cristo, que hay oro, plata y piedra preciosa, que vamos a predicar brevemente sobre este tema, porque el Espíritu Santo me ha dicho, mi revelación no pueden dejarla en un lado. Y me ha dicho el Señor hace 2 días en la cama, empieza otra vez a refrescar esa tierra. Y yo he dicho, sí, Señor, no tengo problema, no sé cuánto me queda de vida, pero hasta que me muera me tendréis que aguantar si queréis, si no, allá ustedes con vuestro problema, porque no es el mío. Yo voy a predicar siempre el Evangelio en esta línea, ¿sabes por qué? No te voy a decir el nuevo ministerio que Dios me ha dado, pero no, déjalo ahí, vaya que se crean alguien algo de mí. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga mucho, grandemente. Yo deseo que tú vengas al cielo. Y seguro que tú también deseas que yo vaya al cielo contigo. Amén. Vamos a terminar ahora. Decirte, hermano querido que me estás escuchando por internet. Espero que te haya edificado la palabra. Espero que la palabra, tú que te has caído, tú que has tenido un problema familiar, tú que tu familia se te ha caído, tu congregación que se rompió, analízalo delante de Dios a ver qué es lo que ha pasado. Porque a quien tienes que darle cuenta es a Dios. Si una congregación se cae, el que la lleva tiene que pedir cuenta a Dios a ver qué ha pasado. A veces Dios nos llama a ministerios a levantar nuevas obras. Llama a ministerios a colaborar con las obras que hay. A veces ocurre, hermano. Y cuando se empiezan nuevas obras, se rompen y se caen. Y muchas circunstancias que no me corresponde a mí ahora juzgar. Dios te bendiga. Suscríbete a nuestro canal. Escucha la predicación. Vamos a predicar en las próximas sobre las 7 columnas de la sabiduría en un lenguaje espiritual verdadero, nuevo, donde tú vas a poder captar, fortalecer tu vida, edificar 7 columnas en tu vida, tu casa, tu congregación, y eso va a afectar a cuando venga, que ya estamos metidos en esta gran crisis mundial. Tú vas a aguantar los vientos y las tempestades que van a venir sobre la tierra, porque tienes 7 columnas de la sabiduría y tienes el fundamento que es Cristo. A ti no te va a tumbar nadie. ¿Por qué lo dice Pedro? No, lo dice la palabra de Dios, que el viento y la tempestad no te va a tirar si tú estás agarrado a la roca, como dice la Biblia en Lucas, aquel que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, que es Jesucristo. Yo no he visto a nadie que le gane a Jesucristo todavía. No he visto a nadie capaz de, como dice la Biblia, los que están en la mano de Dios, no la toca a nadie. Ahora, si yo me salgo, sí, porque todavía a mi Dios no me ha quitado la voluntad propia. Pero tú no te salgas de la mano de Dios, porque nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, ni nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si yo no me salgo voluntariamente, porque yo no he visto a nadie que obliga a nadie a amar por fuerza. Pues Cristo tampoco te va a obligar a amarle por fuerza. Como Él dijo, el que en mí no permanece será quitado, se secará como pámpano, lo cogen, lo echan en el fuego y se quema.
pero el que en mí permanece, lo limpiaré para que lleve más fruto. Amén. ¿Puede decir el pueblo amén? Amén. Dios te bendiga, hermano querido, que estás ahí escuchándonos. Transmite, por favor, este mensaje a otras personas, a tus amigos, a los enemigos también. Mándale la palabra para que escuchen tu palabra. También ellos puedan alcanzar fundamentos sólidos. El Señor está contigo. Aliéntate. Amén. 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 Gloria a Dios.